Buenas tardes, les damos la bienvenida al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Nos acompaña la escritora colombiana Pilar Quintana, una de las escritoras latinoamericanas que en los últimos años ha puesto sobre el tapete de la discusión el tema de la violencia silenciosa de la sociedad colombiana como un reflejo de la violencia que nos sumerge en la región latinoamericana. Además, sus novelas y relatos se caracterizan por una prosa impecable, cargada de agudos dardos que generan un cisma en quien la lea. Pilar Quintana nace en Cali, Colombia, en 1972. Es autora de 5 novelas y un libro de cuentos. En 2007 fue seleccionada por el High Festival entre los 39 escritores menores de 39 más destacados de Latinoamérica. Recibió en España el premio de novela La Mar de Letras por su novela coleccionista de polvos raros. Participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el International Writers Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Con su novela La Perra, traducida a 15 lenguas, fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award y ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y un Pen Translated Award. Fue merecedora del Premio Alfaguara de Novela en 2021 por Los Abismos. Pilar, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos por invitarme. Juan, qué rico estar acá. Ay, muchísimas gracias. Pilar, me gustaría que comenzáramos hablando para quienes nos acompañan, para quienes aún no han tenido oportunidad de conocer tu obra y de conocerte a vos, que habláramos sobre tus inicios en la literatura. Ese es un tema que a mí siempre me gusta trabajar, sobre todo vos que tenés una obra robusta de bastante tiempo. Un poco cuáles fueron esos primeros acercamientos al arte literario, tus primeras lecturas y, por ejemplo, esos primeros intentos o arranques que se hacen en la escritura antes de la publicación, ¿verdad? Sí, no, pues yo empecé muy chiquita a escribir. Yo soy como, no sé, o nació para tal cosa. Yo creo que yo nací para esto porque no me explico cómo una niña de 7 años, pues lo primero que hizo cuando aprendió a juntar, a escribir, fue escribir una ficción, ¿no? Entonces eso me parece bastante impresionante y creo que todos los eventos de mi vida y todas mis decisiones fueron tomadas para convertirme en escritora, ¿no? A los 14 años me leí Crónica de una muerte anunciada y me cambió la vida y yo dije, yo quiero hacer esto, yo lo que quiero hacer es escribir una historia que obsesione a alguien, así como Crónica de una muerte anunciada me obsesionó a mí, ¿no? Y luego eh, leí a Andrés Caicedo y para mí fue muy revelador porque yo estudiaba en un colegio que tenía una gran biblioteca, en la casa de mi papá había también una gran biblioteca y yo leía clásicos y yo pues a los 14 había leído como lo más contemporáneo, yo creo era García Márquez, ¿no? Que además escribía historias que pasaban en pueblos perdidos de la costa Caribe y de repente leía, no sé, Ana Karenina, Madame Bovary, Jane Austen, había leído Cumbres Borrascosas. Te digo que había leído cosas y a mí me parecía que esa era la literatura. Y entonces leer a Andrés Caicedo, que es un autor de mi ciudad que hablaba de sexo, drogas y rock and roll, yo dije, ¡ah! De esto se puede hablar. Y además la protagonista de Que Viva la Música era una exalumna del Liceo Benalcázar y yo estudiaba en el Liceo Benalcázar. Entonces, como que ahí entendí que sí que yo podía ser escritora porque pues no me tocaba hablar de las cortes rusas ni de un pueblo perdido en la costa Caribe, sino que podía hablar de las cosas cercanas y de los temas que me interesaban. Y entonces ahí decidí estudiar en la Universidad Comunicación Social. En esa época no es como ahora que hay escuelas de escritura creativa, no había maestrías. En Colombia hoy en día hay un pregrado en creación literaria, imagínate. Yo hubiera estudiado eso si en esa época pues lo hubiera y agradezco que no, porque, porque me gusta lo que dice Kurt Vonnegut y es que son interesantes los escritores que tienen algo más que literatura en la cabeza, ¿no? Entonces en esa época uno tenía que estudiar o literatura o comunicación social. Y yo decidí estudiar comunicación social porque no quería, la carrera de literatura estaba muy enfocada hacia la crítica literaria y yo sabía que yo lo que quería era hacer, ¿no? Que yo lo que quería era escribir. Y entonces yo me imaginaba que iba a ser una periodista como Oriana Falachi
que era la escritora más reconocida en ese momento y ella salía siempre fumando en las fotos, entonces yo aprendí a fumar inmediatamente. Y también eso fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer y luego en la primera clase de redacción que tuve, yo dije, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ser periodista, yo quiero escribir mentiras y crearlas, yo quiero hacer ficción. Y entonces empecé a especializarme en libretos, en ser guionista. Y cuando salí de la universidad, viví y mi primer trabajo fue como guionista de televisión. Y creo que esa fue mi gran escuela, ¿no? Ahí aprendí la estructura en 3 actos de la dramaturgia, pues que eso sirve para hacer, que eso se aplica en la literatura clásica, pero también en las telenovelas del mediodía, ¿no? Con esa manera de hacer historias, vos podés escribir historias buenas o historias malas o historias regulares. Y creo que para mí fue muy importante aprender eso. eh, y entonces luego decidí renunciar porque el tiempo que fueron 3 años en los que trabajé como libretista fue cuando más he escrito en la vida, ¿no? Tenía que entregar 45 páginas semanales, pero fue el tiempo en que menos he escrito para mí. Todo lo que escribía era para la programadora y yo escribía una serie juvenil que estaba chévere y mucha gente como joven de los años 90 la recuerda con cariño. A mí me parece que la recuerdan con más cariño, mm, o sea, que les parecía en esa época que era buena, pero que si se la vieran ahora dirían, bueno, no era tan buena tampoco, ¿no? La escribíamos unas muchachitas de 23 años y la dirigía un man de 23 años. Y, y, y entonces yo sentía que yo, de alguna manera, escribiendo esos libretos, traicionaba la historia, porque salía en horario familiar y entonces no podían decir vulgaridades los personajes. Y eran personajes jóvenes y no podían decir groserías. Y entonces yo decía, si no hablamos los jóvenes, ahí estoy falseando la lengua cotidiana, ¿no? Entonces sentía que yo traicionaba como la verosimilitud o el realismo. Además, era también muy limitada la historia porque teníamos que tener solo 8 personajes por capítulo y 8 locaciones por capítulo, porque si no, entonces se volvía muy caro. Eso fue una gran escuela, aprender a escribir con esas limitaciones, pero pues yo quería escribir con libertad y me di cuenta que en el único lugar que uno podía escribir con entera libertad, que si querías poner a un personaje a volar por los aires con las sábanas de la familia, que eso se podía hacer, pero era en los libros, ¿no? Y entonces renuncié a ese trabajo y me devolví para Cali, mi ciudad. Yo estudié en Bogotá en la universidad y trabajé en Bogotá. Me devolví para Cali con la idea de tener un trabajo de oficina que por las noches me permitiera escribir lo que yo quería. Y eso fue el acabose porque nunca había trabajado en una oficina y yo dije, no, esto, o sea, si tengo que hacer esto hasta los 57 años en que me jubile, prefiero matarme. Y entonces, antes de matarme, voy a hacer lo que quiero. Y escribí una novela de una muchacha que trabajaba en una agencia de publicidad, que estaba muy aburrida con el horario de oficina, que salía a rumbear todas las noches y que decidía que iba a escribir una novela, que iba a renunciar a todo, irse de viaje y escribir una novela sobre este proceso. Y eso hice. Escribí esa novela e hice eso y me fui de viaje. Y esa fue mi primera novela que publicó Claro, Planeta en que, 2003. ajá, que es las cosquillas de la lengua, que bueno, me gustaría retomar ahora. Yo sí quería comentarte algo que lo hablamos rápidamente, que es claro, un poco esta capacidad de leer otro registro y enterarse uno que las cosas no van por ese camino. Te contaba yo cuando te leí un amigo que fue a Colombia a la feria, que le pedí unos libros y recuerdo la forma en que me cambió absolutamente toda la estructura, leerte a vos y a otros dos de Colombia, bueno, a Efraín Medina Reyes y a Andrés Caicedo. Y es un Ujú. recuerdo que tengo muy, muy presente y lo tengo muy bonito. Imagínate, hace ya, ¿cómo pasa el tiempo? Hace como 11 años fue eso. Eh, ¿Sí? Mira, quería, aprovechando un poco lo que comentaste, bueno, venir de Colombia, venir de lo que conocemos o lo que nos llega por acá un poco, venir del país de Macondo, pero también del país de Pablo Escobar, de un país con un Nobel de literatura, pero con un conflicto social que ha llegado al tuétano de integrarse en la sociedad y reflejarse mucho en la literatura.
¿cómo Ujú. opera en este caso, digamos, la literatura en tu vida para conciliar el país en donde vivís y la escritura que buscas reflejar? Mira que en Colombia como que los escritores han, Colombia ha sido conservadora en su literatura, a pesar de que nuestra gran obra es un fantasy, ¿no? Cien años de soledad es un fantasy. Y, pero ese es como tradicionalmente el único libro fantástico muy valorado. Por demás, la literatura ha sido bastante conservadora, ¿no? Y es como que los escritores colombianos más valorados han sido los que han contado la realidad de allá afuera. Una literatura un poco, no sé si la palabra es épica, porque no es necesariamente épica, pero pues sí podría ser una literatura más política o social que intenta contarnos como sociedad, que intenta explicar la historia y que intenta explicar nuestras violencias, ¿no? Tenemos este conflicto armado tan viejo y creo que ese ha sido un gran tema de la literatura. Y yo siempre me he sentido un poco, no sé, como que yo ahí no, que ahí no soy yo, ¿no? Que esa no soy yo el tipo de autora. Y un poco, hay grandes autores que hacen eso actualmente. Juan Gabriel Vázquez, Mm. ¿no? Laura Restrepo. Y estos han sido los escritores como de mayor éxito en Colombia después de Gabriel García Márquez, que son escritores muy clásicos en ese sentido, ¿no? Mm, y yo creo que eso empezó a cambiar hace más o menos, yo creo que unos 10 15 años, con el surgimiento de las editoriales independientes, donde empezó a haber nichos literarios, ¿no? Empezó, digamos, una editorial como Laguna empezó a recuperar autores colombianos clásicos que escribieron ciencia ficción o autoras que no eran escritoras reconocidas, sino un artista como Emma Reyes, ¿no? Y, y creo que ahí empezó a diversificarse un poco la, la escritura en Colombia. Cuando yo empecé, creo que entré justo cuando estaba operándose ese cambio y yo recuerdo que pertenezco pues a una generación de escritores donde estábamos publicando Efraín Medina Reyes, Antonio García Ángel, Ricardo Silva, Antonio Úngar y pertenecimos algunos de nosotros a Bogotá 30, al primer Bogotá 39 y recuerdo que ahí se hablaba de una literatura urbana, ¿no? Y que todos escribíamos Ujú. literatura urbana. Y pues sí, mis historias hasta ahí pasaban en la ciudad y lo mismo la de muchos otros autores, pero entonces pasó el surgimiento de las editoriales independientes y empezamos a ver obras de colombianos contemporáneos, jóvenes, incluso más jóvenes que yo, cuyas obras no pasaban en las ciudades, ¿no? Y entonces yo creo que ahí empezamos a ver una riqueza de la literatura colombiana y eso fue, pues yo creo que bastante positivo para mí, porque entonces yo empecé a entender que yo como autora no tenía la obligación de contar el mundo de allá afuera y que estaba bien mi interés, que era más bien contar los mundos de adentro, ¿no? Y entonces a mí muchas veces me preguntan, pero vos colombiana y en tus libros no hay violencia y yo, no hay violencia, sí hay. Lo que pasa es que no es la violencia sangrienta de allá afuera, sino es la violencia silenciosa de las familias de adentro, ¿verdad? Que por ser más sutil, si podemos decirle así, no deja de ser menos terrible. Y además que es que esta violencia es el origen de todas las violencias, ¿no? De Ujú. esas violencias de allá afuera. Entonces creo que ahí pude encontrar cómodamente mi lugar como autora y no sentir esa obligación del escritor colombiano de tener que contar el conflicto, la historia. Ujú. Sí, ¿verdad? A veces es terrible eso. Bueno, yo te hacía la pregunta anterior porque tu obra, bueno, de la cual vamos a ir hablando poco a poco, eso, refleja los conflictos de una sociedad a través de varias realidades y perspectivas, ¿verdad? Un poco lo que dice Paul Eluard, hay otros mundos, pero todos están en este, y cuando te leo podría decir, hay otras Colombias, pero todas están en una sola, y a la vez esas realidades que vos planteas desde tu visión son las grandes e invisibilizadas realidades latinoamericanas, ¿verdad? Conflictos, dilemas, esperemos también sus soluciones. Entonces, bueno, hablemos un poco de Cosquillas en la Lengua, ¿verdad? La publicaste en el 2003, ya más o menos nos adelantaste un poco
por Ujú. dónde iba, pero bueno, lo que planteas es la idea de abandonar una vida que impone la sociedad del bienestar y vivir el riesgo de seguir una senda propia, ¿verdad? Que bueno, ahí va un poco ligado a este salto que vos das, que bueno, es el salto de fe de alguien que desea vivir de la escritura sin importarle las convenciones sociales que te dicen no, y vos en este caso decidís arriesgarlo todo por el sí. ¿Qué buscaste indagar, digamos, en esta, tu primera obra publicada, y sobre todo en el personaje femenino que abandona este mundo de la publicidad? Que además el tema de la publicidad es súper particular porque es como este invento que venden para el consumo, ¿verdad? Es bien chiva eso. Ujú. Mira que yo nací en Cali, que es una ciudad que pareciera muy liberal, pero que en realidad es muy conservadora y es una ciudad grande de más de 2 millones de habitantes, pero el circuito que me tocó a mí es un pueblo, ¿verdad? Hay 5 colegios donde estudia la gente de clase media alta, 5 barrios y todo el mundo se conoce. Y vos conoces a alguien nuevo en Cali y a los 2 minutos ya tenés 50 conocidos en común, ¿no? Porque es un pueblo. Y es una sociedad que donde el deber ser es muy importante y donde los hombres y las mujeres deben cumplir a cabalidad ese deber ser para ser aceptados socialmente, y eso incluye pensar de cierta manera, vestirte de cierta manera y vivir tu vida de cierta manera. Y yo nunca estuve cómoda en esas imposiciones sociales, pero toda mi vida trataba de caber, pues porque no conocía más, ahí nací, ahí crecí, y pues uno adolescente, uno niño quiere caber, uno no quiere ser el raro y el diferente, uno quiere caber. Y para mí llegar a Bogotá fue maravilloso porque encontré que había gente en esa época que tenía un arete en la nariz y las mamás no la miraban mal ni pensaban que era una mala niña, ¿no? Que tenía el pelo azul parado y estaba bien tener el pelo azul parado, ¿no? Y entonces a mí me pareció eso maravilloso porque yo por primera vez sentí que yo no era tan rara entonces, ¿no? Y yo creo que yo volví a Cali y volví a Cali como con una Cali un poco idealizada en mi cabeza, que era una ciudad de tierra caliente, con la brisa de la tarde y un río por la mitad, y que ahí iba a poder tener una vida sencilla. Y todo eso era cierto, pero yo creo que se me había olvidado esa Cali de las apariencias y de las imposiciones sociales. Y entonces para mí fue terrible volver a esa ciudad. Cuando yo salí de Cali, que fue en 1989, cuando yo tenía 17 años, me gradué del colegio, me fui a Estados Unidos y luego me vine a Bogotá a estudiar. En 1989 estaba el cartel de Cali en pleno apogeo y era un cartel súper poderoso. O sea, esa gente puso presidentes, cambió la constitución de un país, o sea, era una cosa así impresionante, y en aquella época eran aceptados socialmente. Y salían en el periódico con los industriales, con las personas de la sociedad, con los políticos, con los dirigentes de la ciudad, ¿no? Yo volví a Cali a finales de los 90 y el cartel de Cali había sido desarticulado y los Rodríguez Orejuela, que eran como los grandes capos del cartel de Cali, estaban presos. Y Cali estaba en una depresión económica terrible, había sido una ciudad muy bollante, en parte en gran parte por esos dineros del narcotráfico, ¿no? Que entraban a la legalidad. Y todos en Cali, si no fuéramos narcotraficantes, ni tuviéramos nada que ver con los oficios del narcotráfico, en parte nos beneficiamos de ese dinero porque vivíamos en esa ciudad bollante, donde había dinero gracias al narcotráfico, ¿no? Y yo volví a una ciudad deprimida, pobre, donde a todo el mundo lo estaban echando de su trabajo y donde los narcos eran súper mal vistos. Y todo el mundo decía, menos mal, yo nunca tuve que ver. Y yo sabía que si habías tenido que ver, porque yo te vi trabajando y vendiéndoles joyas, porque yo te vi comprándoles casas, ¿verdad? Y entonces ahí como que Cali apareció desnuda ante mis ojos, yo ya tenía 26, 27 años, ya era una persona pues que no buscaba, seguía queriendo caber, pero ya estaba, ya era una mujer. Y entonces yo dije, todo esto es una mierda, un poco con esa rebeldía de los 20 años, y yo voy a escribir un libro donde yo voy a contarle la verdad a todo el mundo, quién soy, ¿no? Y Ujú. esa fue como, yo pienso que todos los textos que uno escribe, las novelas, son un ejercicio, son un experimento, y este era mi experimento para quitarme la autocensura.
que era la peor censura de todas. Y en esa época yo leía Bukowski y yo dije, no, pues si Bukowski pudo triunfar siendo escritor, yo estoy un poquito mejor que él, no soy tan borracha, no estoy tan llevada como él. Y entonces hice un libro que era como un grito de gritarle a mi familia, a mis amigos, a la sociedad de Cali, la verdad, ¿no? Ujú. Y eso hice como un trabajo de despojarme de la autocensura y para eso, yo no sé si mi primera novela es mala o buena, pero sí creo que para mí es muy valiosa porque me permitió escribir sin que me importaran las consecuencias de mi escritura. Claro, mira, ahora que hablabas de las apariencias y pelos azules, recordé la primera vez que vi, además en VHS, finales de los noventas, Rodrigo de No Futuro. Eh, Ujú, Me impactó un montón y esa la vi gracias, ahora que estoy en retrospectiva, en realidad tengo unos ligámenes muy bonitos con el arte colombiano, la literatura que te conté ahora, ujú, pero fue por un ex baterista del grupo La Pestilencia, que ujú, estuvo aquí en Costa Rica y bueno, yo andaba en la onda punk, nos hicimos muy amigos y él traía eh, toda esa colección de cosas punk de Colombia que aquí jamás habían llegado. Música, además en cassette, y recuerdo ese ujú. VHS, no, nada más lo quería comentar con una nota al margen ahí porque Sí, me acabo de de acordar eso, acuerdo. cómo ese recuerdo se me pasó, si es un recuerdo lindísimo. Mira, Ujú, bueno, en coleccionista de polvos raros, porque tu literatura abarca un montón de temas y o sea, cada quien que la lee tiene una asociación, un recuerdo o le saca algo, pero ahí tal vez lo que me interesó es que es un poco el tema de la arquitectura definida por grandes cambios sociales, luego los individuos que habitan estas ciudades y cómo van cambiando según el entorno, ¿verdad? Un poco lo que ujú, este Sewell plantea en Historia Natural de la Destrucción, pero acá es como la pobreza y el racismo integran una violencia cotidiana ligada al narcotráfico justo de los 90 y ujú. cómo ello va repercutiendo en la construcción social a través del dinero, ¿verdad? Entonces, en esta novela, ¿verdad? Pues acudimos un poco al auge y caída del imperio del narcotráfico mientras atestiguamos este otro conflicto social que sigue latente, ¿verdad? Que un poco todo está mediado por el tema, como vos dijiste ahora, el tema del poder del dinero, por otro lado hay los deseos sexuales con o sin emociones, muchas veces supeditados por un intercambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue para vos abordar esa década de los 90 donde vos Ujú. regresaste, ¿verdad? Pero sobre todo a través de estos dos personajes que me gustaron mucho, la flaca y el mono, donde donde nos estás contando un conflicto social tan crucial, tanto para la historia de Colombia como para Latinoamérica. Sí, yo después pues quise contar esas dos Calis, la Cali de finales de los 90 bollante con los grandes capos circulando por la ciudad y la Cali depresiva de finales de los 90, ¿no? Quise contar como esa descomposición y eso que decís, como la Cali que era Cali a finales de los 70 y principios de los 80 y cómo el narcotráfico la cambió en todos los sentidos, desde arquitectónicamente. Vos ves a Cali y vos sabés que Cali fue una ciudad dominada por un cartel solo con verla, solo con ver los edificios, ¿verdad? Hasta cambió la forma en cómo se visten las mujeres, cambió los cuerpos de las mujeres porque se pusieron tetas, se hicieron la liposucción, se pusieron culo, ¿verdad? Eso lo cambió y cambió la manera de ser de las personas. Hoy en día, hoy en las protestas sociales, hay grupos recientemente creados paramilitares por gente que se llama a sí misma gente de bien de Ciudad Jardín, que es uno de los barrios de estratos más altos en Cali, que actúan como si fueran narcotraficantes y ellos se llaman gente bien y les parece que ese actuar es normal, que salir a dispararles con armas a los manifestantes está bien, ¿no? Tenemos videos de estas personas diciéndolo abiertamente y no se despelucan diciéndolo, ¿no? Y eso es una herencia del narcotráfico, ¿no? Entonces fue una ciudad absolutamente permeada por el narcotráfico a todos los niveles. El dinero entró, en la economía, en la manera de ser de la gente, en la forma de vestirse, en la arquitectura. Y creo que de eso es lo que yo intenté narrar en Coleccionistas de Polvos Raros con dos protagonistas, la flaca y el mono. La flaca, una muchacha de barrio popular y el mono, un muchacho de Ciudad Jardín,
¿verdad? Y cómo esas dos Calis se unen y las unió el narcotráfico, ¿no? Como hay un director de cine que se llama Carlos Morena que dirigió Lavaperros, una película que yo escribí, y él dice que la última revolución en Colombia, y yo creo que eso está cambiando porque ahora estamos ante una nueva revolución, pero antes de esta revolución de ahora, la última revolución donde se subvirtió el orden social fue el narcotráfico, donde los pobres llegaron a ser ricos, ¿no? Eso ocurrió con el narcotráfico. Y a mí me parece curioso que esa es mi primera novela donde hay dos Calis. Y eso se mantuvo después, se ha mantenido siempre. En mis novelas siempre hay dos ciudades o dos clases sociales, los pobres y los ricos, con unas brechas enormes entre los dos, ¿no? Ujú. Mira, existe todo un tema sobre la literatura realista y no realista. A veces se escribe sobre realidades tan inverosímiles y pues que no queda otra que achacarlas a la ficción, pero cuando uno acude, sobre todo ahora, digamos, con las redes sociales, a estilos de vida o formas de consumo y producción tan desequilibradas, y pues ya uno no le quedan muchas palabras y uno se asombra. Y bueno, Conspiración Iguana, por ejemplo, tu tercera novela publicada en 2009, describe un poco un complejo habitacional donde vive un grupo de personas que tienen todo para sobrevivir, o sea, como esta nueva del posapocalipsis zombie, pero esta centrada en esta urbanidad y en esta realidad latinoamericana tan particular, ¿verdad? Sí. Responde un poco, sobre todo por la época, podríamos hablar ahora que esa novela, digamos, responde al modelo imperante ahora del siglo XXI sobre la gentrificación. ¿O Yo, cómo la yo, pensaste en su momento? sí, yo no sé si yo lo pensé así. Mira que yo soy una escritora, a mí me encanta leer ciencia ficción, o sea, y ver cine de ciencia ficción. Y como que mi esposo y yo tenemos eso en común, nos encantan las historias de ciencia ficción y sobre todo las del fin del mundo, como que sale una nueva película sobre el fin del mundo de ciencia ficción, listo, ya, la queremos ver los dos, En la ¿no? casa somos igual. Eh, sí, y me encantan los libros, no todos, o sea, son poquitos porque en la ciencia ficción hay mucha como basura Sí, y entonces, y yo prefiero no leer esa basura, entonces es como un placer eh, donde a veces hay exquisiteces, ¿no? Entonces es un placer que uno no se puede dar todos los días, porque no todos los días salen novelas ni películas buenas de ciencia ficción. Y me gustan mucho los autores muy imaginativos y muy raros. A mí me encantan, uno de mis escritores favoritos es Kurt Vonnegut, ¿no? Yo leí Matadero 5 y quedé en coma, ¿no? Yo dije, ¿yo por qué no he hecho esto en mi vida? Y ese fue mi experimento con Conspiración Iguana. Pero yo creo que lo que ese experimento me enseñó, y es porque me lo dicen todos los que me quieren, me dicen que esa novela pues no me quedó tan bien, ¿no? No me dicen que me quedó mala porque son generosos y queridos conmigo y no me quieren como pues hacer daño, pero yo comprendo el mensaje. Y yo supongo que ahí en la escritura de esa novela me pasaron dos cosas, y es que me acababan de elegir en Bogotá 39, y en ese Bogotá 39 yo era una escritora que había publicado dos novelas a las que le había ido bien en crítica y en ventas, pero no una cosa así brutal, sino les iba bien, bien, ¿no? Pero no una cosa maravillosa. Y en ese Bogotá 39 hay unos autores que se han ganado el premio Alfaguara, que eran famosísimos, que se han ganado muchos premios. Y entonces yo creo que yo empecé a sentir como que yo tenía que probar que me habían elegido bien, que a pesar de que yo no tenía ese vuelo todavía, pues y entonces yo creo que yo me apresuré a publicar una novela sobre la que no trabajé como suelo trabajar, ¿no? Y además una novela que era un experimento, que era mi experimento de ciencia ficción. Y yo creo, después de otros experimentos fallidos con géneros, que yo soy una autora, que yo no soy la autora que quiero, yo no soy Kurt Vonnegut, y ya a esta edad lo acepté, no lo soy, ¿no? Esas historias no me quedan tan bien, a mí me quedan bien las historias pequeñas, realistas de adentro. Uh-huh. uh-huh, Entonces esa novela, por ahí, claro. uh-huh. Bueno, Yo no creo que yo la vaya, digamos, a a reeditar. reeditar. Uh-huh. Ok, ok. No, lo mencionaba por eso un poco, porque hemos estado a este punto
conversando Ujú, sobre estos, digamos, sobre estos mantos terribles sociales que están por encima de la ujú, realidad, sí, pero cómo, digamos, la ficción, y en este caso la ficción tuya y la escritura tuya muy en particular, ha logrado visibilizar lo que está a vista y paciencia, pero nadie quiere verlo, o lo omite, o está tan sí. normalizado que se va, y me llamó mucho la atención porque, bueno, todo el tema de la gentrificación es un término muy nuevo, la arquitectura, por lo menos aquí, ha cambiado brutalmente el paisaje, las dinámicas. Sí, mira que yo no lo había pensado con la gentrificación, porque no suelo pensar mucho en esa novela, pero tenés razón, es que en esa época todavía no hablábamos de ese tema, pero sí, es sobre eso, va sobre eso. Claro, claro. Por eso lo quería como mencionar ahora, Ujú. porque bueno, fue algo que vos escribiste hace un tiempo, pero que pues, de repente la lectura, las perspectivas van cambiando y bueno, el futuro te cae encima y de repente ya vos habías planteado eso. Y bueno, para quienes nos están acompañando, estamos en el programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Nos acompaña la escritora colombiana Pilar Quintana, autora de Caperucita se come al lobo, autora de La Perra y autora de Los Abismos, una de las novelas que nos convoca hoy. Los tres libros están disponibles en la Librería Internacional por medio de su página web y en todas sus tiendas. Y bueno, eh, esta que les enseñé ahora, La Perra, novela publicada en 2017, bueno, es una obra cruda y violenta sobre la periferia de la mayoría de los países con costas, ¿verdad? Las zonas costeras son por lo general destinadas al imaginario turístico, muy idealizado, muy idílico, pero bueno, la realidad que viven sus pobladores a veces es desgarradora, teniendo, Pilar, vos múltiples escenarios para abordar los conflictos costeros. ¿Cómo llegó a vos la idea de Damaris, por ejemplo, este personaje central en la novela, y cómo fuiste construyendo la biografía que integra este texto? Bueno, en Colombia nuestro gran imaginario de mar es el Caribe, ¿no? Tenemos Pacífico y tenemos Caribe, pero cuando vos le preguntás a un colombiano por el mar, seguramente se va a imaginar el Caribe. Cuando estábamos haciendo la tapa de La Perra, me presentaban unas portadas y yo decía, pero pues es que lo que están haciendo es la isla de Providencia. Porque es que los colombianos ni siquiera han ido al Pacífico, ¿no? Al Pacífico lo separa de Colombia, está separado del interior de Colombia por un muro que es la cordillera occidental. Y no es la cordillera más alta, y esa cordillera tiene muy poquitas carreteras que la cruzan, pero tiene una de las más importantes del país, que es el puerto de Buenaventura en el Pacífico, el puerto más grande de Colombia, por donde entra y sale todas las importaciones y exportaciones, que va hasta Cali, hasta Bogotá, bueno, ¿no? Que va al interior del país, tenemos esa carretera, pero por lo general, y en el imaginario del colombiano es el Caribe, y el Pacífico es una zona que es olvidada y desconocida y oscura, ¿no? Para el interior de Colombia. Y la conocemos acá en el interior por las noticias, y las noticias nos hablan de pobreza y corrupción. Yo viví 9 años en un pueblito, que no es ni siquiera un pueblo porque es un barrio de Buenaventura, pero Buenaventura queda a 1 hora en lancha y es el municipio más grande, uno de los municipios más grandes de Colombia, y Buenaventura tiene un casco urbano y luego pura selva alrededor, y yo viví en esa selva, a 1 hora de Buenaventura en lancha, en algo que es considerado un barrio de Buenaventura, pero en realidad está separadísimo de Buenaventura. Eh, y viví en un pueblo que no tiene servicios públicos, no tiene acueducto, no tiene alcantarillado, no tiene carreteras. Tiene una escuela donde la educación es muy deficiente, y un puesto de salud donde te pueden coser si te haces una rajada pequeña, pero no mucho más, ¿no? Ahí no, las mujeres no pueden parir, no te pueden atender enfermedades graves, te pueden atender la malaria, que es una enfermedad endémica, entonces pues ahí te pueden atender la malaria, ¿no? Pero de resto no mucho más. Y yo viví 9 años ahí en una zona de pobreza absoluta. Y el lugar donde yo vivía, que tradicionalmente había sido, pues los dueños eran los nativos, ahora los dueños éramos todos mestizos del interior, eh, y solo yo vivía ahí,
De resto tenían casas de recreo y venían de vez en cuando a pasar sus vacaciones. Algunas casas estaban abandonadas porque las construían y luego, pues como era tan lejos de todo, los dueños no volvían. Y quería contar una novela de una mujer que no había podido tener hijos y adoptaba una perrita. Esa era la historia que yo quería contar. Y yo me preguntaba, ¿qué personaje hago? ¿No? Hago una mestiza como yo, que quiere tener hijos y no puede y entonces adopta una perrita. Pero ese personaje no era verosímil, porque una mestiza como yo, pues va a la ciudad, eh, eh, va a los servicios de salud, se da cuenta quién tiene el problema de infertilidad, si ella o su marido, se hace un tratamiento o adopta, ¿verdad? Y yo la historia que yo quería ser el viejo y el mar, pero era la mujer y la selva, ¿no? Quería ser una mujer enfrentada con los elementos. Y pues esa historia de ir a los servicios de salud y hacer fila en los servicios de salud y entonces aplicarse inyecciones, eso no quería hacerlo. Entonces me di cuenta que mi personaje tenía que ser una mujer negra empobrecida del Pacífico colombiano, porque las mujeres negras empobrecidas del Pacífico colombiano no tienen muchas opciones. Muchas no pueden ir a la ciudad a hacerse tratamientos. Yo conocía ya mujeres que se morían de cáncer porque iban y se hacían un diagnóstico, pero no podían hacerse las quimioterapias, no tenían medios para hacerse las quimioterapias, no podían viajar todos los días 1 hora en lancha, que el pasaje salía carísimo para hacerse el tratamiento y se morían de cáncer, allá por eso, ¿verdad? Conocí mujeres que murieron pariendo, muchas, porque no había, pues porque tenían que parir con una partera y no podían irse a Buenaventura a parir, no tenían los medios. Entonces, creo que fue una decisión que me costó trabajo tomar porque yo no podía hablar por las mujeres negras del Pacífico colombiano. Pero después de 9 años de vivir allá, sí podía, sí tenía una mirada sobre ellas, ¿no? Entonces decidí que era una novela que no iba a ser contada en primera persona y que pues que tenía que tener mucho cuidado contándola porque estaba narrando a una población y a un grupo poblacional que no era el mío y que históricamente había sido estigmatizado y además no mirado, ¿no? Y mirado desde el estereotipo y desde el estigma. Y entonces así fue surgiendo Damaris. Sí, pues bueno, esta novela, como dije, es fuertísima, es una novela muy poderosa y, o sea, la violencia que está ahí entre las líneas que uno logra leer como población marginada es impresionante. Y mira, bueno, de Conspiración Iguana, por ejemplo, a La Perra pasaron bastantes años, digamos, a nivel de publicación de obra. Bueno, vos estuviste involucrada en otros proyectos, si no me equivoco, entre ellos el tema de la maternidad, ¿verdad? Sí, y además Sí, entre Conspiración Iguana, que publiqué en 2010, en 2012 publiqué Caperucita se comía al lobo. claro, Ajá, el de entonces, los... Eh, sí. pero bueno, mira, te comentaba un poco de eso porque hay una historia que además me la Ujú. contaron con mucho heroísmo que recorre pasillos literarios y que en el 2019 varias gente me la comentó en la FIL Guadalajara. Es cierto que La Perra vos la escribiste en un celular en los ratos en que amamantabas. Sí, cierto. Mira que yo estaba escribiendo cuentos. Yo me fui del Pacífico colombiano porque me divorcié y fue terrible. Mi marido fue violento conmigo y a mí me tocó salir huyendo de mi casa en la selva con mi computador y una maleta de ropa, ¿verdad? Y fue bastante traumático. Y yo pues estaba en una crisis muy terrible y creo que empecé a escribir cuentos de parejas que vivían en lugares aislados, parejas que se desmoronaban, ¿no? Y como no sé, 8 cuentos en los que la mujer mataba al marido. Creo que estaba haciendo mi venganza literaria, pues de lo que me había pasado tan terrible, ¿no? Como que me sentí muy indefensa y entonces en la literatura hacía mujeres terribles que eran capaces de matar. Y una de esos cuentos que yo tenía planeado se llamaba La perra y era sobre una mujer que adoptaba a la perrita. Y entonces yo dije, y esta va a ser la gran sorpresa porque la voy a poner de últimas y al final se van a dar cuenta
que la mujer no mata al marido. Vengo matando 8 maridos y entonces en el último cuento se van a dar cuenta de que no. Y yo quedé en embarazo, ya pues había pasado varios años después de esto, quedé en embarazo y la historia de la perra se me armó. Empecé a trabajar la escaleta y la trabajé como hasta que tenía más o menos 6 meses de embarazo en viajes de trabajo, en aviones, y la dejé en una libreta. Tuve a mi bebé, escribí otros 2 cuentos de esa misma colección y de repente yo entraba al estudio y veía la libreta donde estaba la escaleta de la perra y yo sentía que la escaleta me gritaba, ya, venga a escribirme, pero yo no tenía tiempo, es que ya no era un recién nacido, era un bebé, como ya no lo podía tener acá, como cuando escribí los 2 primeros cuentos que los escribí con el bebé acá en un cargador, este ya era un bebé más grande y ya yo no soportaba tenerlo tanto tiempo. Y él hacía una siesta de 2 horas por la tarde, de 2 a 4 de la tarde, pero entonces él se dormía yo dándole teta, y si yo me paraba, él se despertaba. Entonces no podía irme al computador, y entonces decidí que le iba a escribir en el teléfono mientras él hacía la siesta. Y así escribí el primer borrador. Ah, mira, qué maravilla. Sí, se fue una historia que me contaron con mucha admiración. Fue bien bonito eso. Mira, bueno, ahora que tocaste el tema de los cuentos, que sí, es este libro que está en el medio de estas 2 novelas, que bueno, para quienes les interese, que ese Caperucita se come al lobo, además lo reeditó el año pasado Random House en esta edición lindísima. Son 8 cuentos donde abordás deseos, el dolor, angustia, abuso, temas que, bueno, que también tocas en tus novelas, pero acá pasan por otro registro y por otro filtro. ¿Cómo fuiste construyendo los relatos que aparecieron primero como piezas sueltas en algunas revistas y ya luego en formato de libro? Bueno, esos fueron pasando, ¿no? Algunos surgían y yo los escribía porque el cuento me atrapaba y me agarraba y entonces yo tenía que escribirlo. Otros fueron por encargo. Y alguna vez, no me acuerdo en qué año, debía ser 2010, por ahí conocí a Alejandra Costamaña en un evento de escritoras en Brasil, y ella en ese momento colaboraba con Cuneta, una editorial independiente chilena. Y entonces Ale me dijo, ay, a mí me gustaría leerte, ¿qué tenés para nosotros? Y yo le dije, no, pues todo lo tengo súper comprometido, pero tengo unos cuentos ya publicados que han salido en revistas y tal, y me dijo, mandámelos. Y yo le fui mandando cuentos y al final descartó unos y se quedó con estos y me dijo, me gustan estos 6 cuentos. Y ahí me di cuenta que lo que ella hizo fue que cogió los cuentos que se trataban sobre sexo y violencia. Y ella lo pone muy bien, como en esa primera edición lo ponía muy bien, y es sobre la seducción no normada. Y yo creo que los cuentos van de eso, de la seducción no normada, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que la seducción es un señor con flores que lleva una caja de chocolates que llega a visitar a una señora y se enamoran y se dan un beso y luego se acuestan, ¿no? Acá a veces empiezan acostándose, a veces empiezan, ¿no? Son todas seducciones no normadas. Sí, es una colección lindísima. De hecho, ahora que mencionas eso, recuerdo bueno, te dije ahora, pero hay un par de autoras que además tengo la dicha de publicar que tienen un par de relatos que se relacionan. Una es Ale Costamaña, este libro que abren Imposible salir de la Tierra, la pandemia ya se me fue el nombre, en Shanghái creo que es, y el otro es Árbol Genealógico de Heptanovic, chilena también. Pero bueno, hay un par de relatos que integran este libro que me gustaron muchísimo, que se salen un poco de la otra línea, que son El Hueco, que ese estaba integrado en la primera colección de 2012, y luego uno que integraste, que es el que cierra, que es Hasta el Infinito, ¿verdad? Que bueno, el registro es, por lo menos en Hasta el Infinito, el registro es totalmente otro. Sí. Ahora que me estás hablando que hubo una selección, por lo menos el tema del el relato del hueco en el registro que está construido o Hasta el Infinito, ¿los tenés pensados en algún momento integrar en otra colección o ampliarlos? No, pero el hueco es de la primera edición. Los que son de la nueva edición son Hasta el Infinito y El Estigma de Joseph. Pero el Estigma de Joseph fue escrito en la misma época de los 6 cuentos de la primera edición.
En Por eso cambio, el hasta el hilo. infinito no, hasta el infinito. Yo creo que yo cambié como escritora después de ser mamá. Claro, porque el registro es Ujú, súper diferente. Bueno, a mí lo del hueco lo que me pareció interesante era esta otra violencia un poco sádica, vengativa, integrada, que no es ujú, parte tal vez del otro registro. Por eso lo sacaba de ese conjunto para saber si en esa línea ujú, tenías otros textos similares. Bueno, porque como lector me encantaría ujú, leerlos en algún momento. Y claro, hasta el infinito, que es otro registro, va por otro lado. O sea, ahí el tema de la metáfora es espectacular, me encantó. O sea, yo creo que ese fue ujú. tal vez el relato que más releí, pero era como una simple lectura digamos, con el libro si tenías otras colecciones de cuentos similares a esas dos líneas. Pues estoy trabajando una nueva y yo no sé si son similares. A mí me parece que se parecen los cuentos que estoy escribiendo ahora a Una segunda oportunidad, que es el cuento de la mujer que le dice al marido que no siguió siendo fiel. Y entonces ese detona el cuento. Yo creo que son sin elemento fantástico, pero creo que los cuentos que estoy escribiendo ahora se parecen a ese. Ay, qué maravilla, ojalá te leamos pronto eso. Y bueno, ya para ir entrando un poco en el texto que nos convoca, Los Abismos, Ujú, ganador del premio Alfaguara de novela. Bueno, acá acudimos a grandes temas sociales que son invisibles por un lado o normalizados por el otro, y por rebote, bueno, son temas que no se dialogan. La ujú. maternidad y la paternidad, la orfandad, la crianza, la depresión, un poco la familia como reflejo de una clase social, el suicidio y por supuesto lo más aterrador que planteas en esta novela, que es la violencia silenciosa, la normalización de la violencia cotidiana hacia la mujer. ¿Cómo nacen los abismos? Los abismos. Yo estaba escribiendo dentro de esa serie de cuentos de las parejas que se estaban desmoronando, había uno que ocurría en las montañas de Cali y la protagonista era una mujer adulta llamada Claudia. Y este cuento que existe empieza con una mujer que va manejando por una carretera llena de curvas y abismos en medio de la neblina. Y el cuento seguía e iba, y era un cuento un poco gótico, pero iba de otras cosas, ¿no? Es como una mujer preguntándose si va a tener hijos o no. De eso iba el cuento. Pero entonces esta mujer iba manejando y yo ahí recordé que cuando yo era chiquita mi mamá me había contado que en esa carretera desapareció una señora, que era la mamá de una amiga de ella del colegio. Y yo dije, uy, esto está súper gótico, voy a incluir esa anécdota acá para volverlo más gótico este ambiente. Y entonces yo trataba de seguir contando la historia de la señora Claudia, que se preguntaba si tenía hijos, y yo decía, pero ¿cómo desperdicio la historia de una desaparecida en una carretera? Eso está muy interesante. Y entonces empecé a crecer la historia de la desaparecida. Pero eso me obligó a devolverme a la infancia del personaje cuando su mamá le contaba la historia de la señora desaparecida. En qué circunstancias se la contó, porque una mamá le contaría a su hijo qué estaba pasando en esa familia. Y cuando me di cuenta tenía dos historias, una la de la adulta y otra la de la niña. Y en algún momento mucho más adelante me di cuenta que la historia de la adulta no pegaba mucho con la historia de la niña. Y extirpé a la adulta, ahí tengo el cuento que tengo que sentarme a corregirlo, a mirarlo, a ver cómo funciona o si no funciona. Y ahí se formó los abismos, ¿no? Ahí quedó los abismos. Y entonces ya empecé a trabajar una historia que no era sobre la adultez, sino sobre la niñez. Pero algo que sí conservé fue a la narradora, ¿no? Todo el mundo me dice, ay, la narradora de Los Abismos es una niña. Y yo digo, no, mira que la novela te da claves para decirte que hay distancia entre los hechos que se están contando y el momento en que pasaron, ¿no? La novela en varios momentos dice, en esa época no se hablaba de la anorexia, nadie sabía lo que era. Uh -huh. Es decir, no la está contando en los años 80, es una historia contada en el pasado. Lo que pasa es que tiene una narradora que yo creo que es muy singular, y es que esa narradora ya no existe en la historia, no es un personaje de la historia, lo es la niña que ella fue. Y
yo lo que siento es que es una narradora que se agacha, una adulta que se agacha para quedar a la altura de la niña que fue y contarnos la historia a través de los ojos de la niña que fue, no de la adulta. Ella no dice, y entonces les voy a contar lo que pasó en esa época, eh, y no mete la cucharada a ella, nos lo cuenta como lo vivió la niña, que fue un ejercicio que alguna vez me puso a hacer una terapeuta. Y es que estaba yo contándole un evento de mi infancia y me dijo, pero es que ahí está hablando la adulta, que erigió un discurso para contar ese evento. Yo quiero que me lo contés como lo vivió la niña. Y entonces ahí desaparecí yo la adulta y se lo conté como lo vivió la niña. Y eso creo que fue lo que hice en Los Abismos. Claro, mira, y eso, bueno, me encanta que lo digas porque justo Los Abismos la leímos en el club de lectura para quienes tengan interés y nos estén acompañando. Texturas, que es el club de lectura que tenemos con la Librería Internacional, lo leímos el mes pasado y eso nos ocupó gran parte de la discusión, ¿verdad? O sea, ¿quién nos está contando la historia? ¿Cómo la está contando? ¿Verdad? Porque hay un recurso literario que, bueno, ya es parte de tu arte creativo, que es maravilloso, que hay que saberlo leer, ¿verdad? Entre algunos diálogos, unas frasecitas sueltas, es una memoria, ¿verdad? O sea, es la memoria que está operando, es la memoria que está trabajando, es la memoria que está tratando de construir algunos hechos para saber qué ocurrió en esa infancia, ¿verdad? Un poco nebulosa, para sentarlo en una voz, ya con alguna experiencia, con algo vivido. Y bueno, ese tema sí fue algo que nos robó muchísimo tiempo, digamos, para decir, bueno, estamos leyendo a una niña con una madurez muy amplia o estamos leyendo a una mujer con una memoria que trae esa infancia, ¿verdad? Aquí acudimos. Entonces, bueno, te agradezco mucho que contaras eso porque ya nos explicas mucho eso y también a quienes vayan a leer la obra les da algunas pistas interesantes que por ningún sentido mata nada de la historia porque hay muchas formas de leerla. Eso fue algo que nos pasó en el club. Eh, Hice unos apuntes y por lo menos sabían unas 13, 14 lecturas de unos mismos hechos. Fue bien rico eso. Y bueno, hay algo ahí que también me llamó mucho la atención y a quienes la leímos nos encantó, que bueno, en tu novela hay muchísimas mujeres que van tejiendo una historia que le da soporte a Claudia, ¿verdad? Por un lado está, porque bueno, está Claudia madre y Claudia hija, pero bueno, está Yeselia por un lado, Lucila, que son estas trabajadoras del hogar que tienen un papel importante, pero bueno, está Amelia, Gloria Inés, y hay otros nombres que luego se cruzan que son poderosos en la narración e interesantes, Natalie Wood, Karen Carpenter, que son un eco constante, Mariu, Liliana y bueno, Rebeca, ¿verdad? Que es un personaje central hacia el final de la novela, entre muchas otras. ¿Cómo se fueron tejiendo estas vidas alrededor de la historia de Claudia? O de las Claudias. Mira, que cómo se configuran las historias de la familia. Uno conoce su propia historia a través de lo que le cuentan, ¿no? De las historias familiares y de los álbumes familiares, de las fotos familiares, ¿no? Claudia, la niña, no conoce a ninguno de sus abuelos, solo tiene fotos para ir armando su mundo, ¿no? Y ella está como despertando al mundo de los adultos y va entendiendo el mundo a través de las historias de estas mujeres, ¿no? Como que va perdiendo la inocencia respecto al mundo a través de las historias de las mujeres que conoce a través de su mamá, además, ¿no? Ella, ella, ella va perdiendo la inocencia a través de lo que ve en su mamá, pero a través también de lo que su mamá le cuenta, ¿no? Aprende el suicidio, aprende sobre la infelicidad, sobre la depresión, a través de esto. Y hace poco hablaba con una académica, hablábamos sobre los abismos y ella es caleña y ella me decía que a ella le parecía ver a su mamá en Claudia, que muchas personas me han dicho como que, pero esta mamá le, le da a veces demasiada información a su hija, ¿no? Le habla de cosas que no, la hija no tendría que saber. Y ella me decía, yo siento que las mujeres en Cali son así, que las mujeres en Cali van hablando delante de todo el mundo de cosas que no tendrían que decir, ¿no? Eh,
Entonces, pues está eso ahí. Es un universo, no sé, uno termina por ver la novela cuando la lee a través de los lectores, cuando ve lo que los lectores te cuentan, lo que vieron. Y yo creo que yo vine a darme cuenta que era una novela con, como dijeron el jurado, como de un mundo femenino, ahí. Cuando el jurado puso que era una novela en un mundo femenino, y yo, ¿es un mundo femenino? Claro, es un mundo femenino. Hay unos hombres, claro, los hay, y son determinantes también en la historia, pero las grandes propulsoras de lo que le pasa a la niña y del que mueven la historia son mujeres. Ujú. Sí, todas, todas. Eso fue algo Ujú. que nos llamó mucho la atención. Mira, otro tema fue que, bueno, a mí ese sí me tocó y es muy particular, que es la vegetación, que es una metáfora poderosa que cruza toda la narración, ¿verdad? Por un lado ambienta, por otro oculta, a veces muere, pero bueno, al final vemos cómo reverdece y brota de nuevo, ¿verdad? La decisión de Ujú. convertir, por ejemplo, la vida vegetal en un personaje latente, pero oculto, en la novela, ¿estuvo desde el inicio o lo fuiste trabajando poco a poco? Eso fue llegando. Mira que yo hubo un momento en que ya supe de qué iba esta novela, pero la sentía coja. Y la sentía coja porque el personaje de la madre no estaba logrado. Era solamente una mala madre, ¿no? Y entonces yo dije, porque tengo este personaje así como tan débil, ¿no? No está bien construido todavía este personaje, ¿qué me pasa? Y yo creo que ahí tuve yo, la persona, hacerme la pregunta sobre mi propia madre. Y lo que Ujú. me di cuenta es que uno como hijo tiende a ver a la mamá solo como mamá, no como un ser humano complejo, sino que tendes a ver a tu mamá para vos solo es una mamá, no es nada más, sino solo tu mamá, es tuya y solamente es eso la mamá. Y esta mamá pues estaba débil por eso, porque solo era mamá. Y entonces ahí empecé a construirla como personaje, a ver sus complejidades. Y era una señora, pues que era una mamá fría, ¿no? Era un personaje un poco villano, pero entonces yo necesitaba darle riqueza interior y entonces, bueno, le construí un pasado y unas motivaciones y para que empecemos a entenderla, pero también ella tenía que tener la posibilidad de dar cosas buenas, no solo podía ser una madre ausente. Y a mí me parece que ahí la selva surgió para dos cosas, para mostrar que esta señora era capaz de dar amor, era capaz de hacer florecer una selva magnífica, pero también me gustaba esta idea de una mujer que por dentro es un desierto y por fuera puede crear una selva, ¿no? Me gustaba una idea y entonces empecé a trabajar ese apartamento así, pero la verdad verdadera es que esto es carreta porque yo viví en un apartamento de adolescente que era tal cual como ese apartamento y que le Ujú. decíamos la selva, porque era lleno de plantas, porque a mi mamá le gustaban las plantas, ¿no? Y yo siempre tengo nostalgia por ese apartamento. Y entonces creo que esta era mi manera también de traerlo al presente, de volver a habitarlo, ¿no? Ujú. Ah, mira, qué maravilloso. Que por cierto, en la portada que me gustó mucho, Patricia Martínez creo que logró este, traer algo de esa selva de las Claudias de una manera muy sutil, muy bien trabajada, una cosa maravillosa. Y bueno, Pilar, ya casi vamos cerrando y me gustaría saber cómo crees que va a funcionar los abismos, que además de una de una extraordinaria pieza de arte narrativo, también es un vehículo de denuncia social, digamos, sobre todo ahora con la proyección del premio Alfaguara, que sabes que tenés una posibilidad muy grande de llegarle a muchos lectores y lectoras. Ujú. Pues mira, a mí los abismos me ha traído muchas satisfacciones, no solo el premio, por el premio que siempre se agradece, recibir un premio y un dinero que le permita a uno Claro. seguir escribiendo sin estar preocupado por cómo va a llenar la nevera, pues eso es maravilloso. Pero, ¿sabes qué es una de las cosas que más satisfacciones me ha dado? Que me escriben muchachas jóvenes a decirme, usted me hace creer que yo puedo ser escritora.
si usted lo logró, yo también lo puedo lograr. Y yo, uff, qué dicha hacer eso, ¿no? Como que yo no tuve mucho esos referentes cuando estaba pequeña. Y yo recuerdo cuando yo había publicado mi primera novela y Laura Restrepo se ganó el premio Alfaguara. Y yo dije, "Ah, hola mi amor, mira, saluda. Oye, ¿no saludas? Hola. ¿No quieres? Em, cuando Laura Restrepo se lo ganó y yo sentí una mujer colombiana, ¿no? Para mí fue tremendo. Y entonces creo que yo puedo estar haciendo eso por muchas otras escritoras jóvenes, ¿no? Que dicen, ella lo logró y lo logró escribiendo, ¿verdad? Entonces, no sé, no, como que uno piensa, ese, para ganarse ese premio, uno que quién sabe qué tiene que hacer, ¿no? Acá se dan cuenta que no, que lo que tenés que hacer es escribir y que está a tu alcance, y eso me parece maravilloso. Y lo otro es que muchas mujeres lo leen y me dicen, gracias por nombrar la maternidad como es, gracias por liberarnos de ese peso de que tenemos que ser perfectas, porque es que no tenemos que ser perfectas. Entonces eso me parece también como casi como que funciona como una novela de superación personal, ¿no? Claro. Ah, mira, qué alegre todo eso. Bueno, Pilar, Sí. bueno, ha sido como un año súper complejo, el encierro, la pandemia, todo esto. Pero bueno, contanos un poco qué has estado leyendo, qué nos puedes recomendar. Eh, Bueno, pues mira que justo ahora voy a parar como todas mis lecturas de placer porque estoy editando la Biblioteca de Escritoras Colombianas, un proyecto del Ministerio de Cultura, entonces me voy a dedicar a estos 18 libros de aquí a noviembre, a leerlos, ¿no? Hay unas asistentes editoriales que hacen en principio el trabajo editorial, pero luego yo hago una supervisión de ese trabajo. Entonces estoy leyendo a las autoras colombianas clásicas. Y también he estado leyendo para un proyecto que tengo propio, libros de exguerrilleros colombianos que cuentan cómo fue su vida en la guerrilla, ¿no? He estado leyendo eso. Eso pues trabajo. Y bueno, empecé he leído este año así como por placer libros que les puedo recomendar y que me han gustado mucho: El fin del Océano Pacífico de Tomás González, que siempre es un autor colombiano que yo amo. Ay, mira, mostremos el tu T-Rex. dinosaurio. Es un tiranosaurio rex. Es un tiranosaurio rex. Leí Las primas de Aurora Venturini, que me pareció absolutamente maravilloso. Y ahorita acabo de terminar un libro que es muy caro, ya va a salir en una versión más barata, pero tienen que comprarlo así no llegue la versión más barata a Costa Rica todavía, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es un ensayo sobre los libros y es exacto. Lo Esa vamos a misma leer, edición leí yo. lo vamos a leer este mes en el club de lectura donde te acabamos de leer a vos, por cierto. Uf, y me parece que es precioso. Yo no soy muy de leer ensayo, reconozco, a mí me gusta más la ficción, pero esto me pareció una cosa muy bella. Ah, qué alegre. Uh-huh. Mira, entonces, próximos proyectos literarios que estés trabajando, que me imagino tenés un montón, ya hablaste un poco de cuentos y todo. Uy, qué miedo, chiques. Pero mira, déjame despedirme que ya voy a terminar. Bueno, bueno, ese libro de cuentos que vengo haciendo hace tiempo, entonces tengo que sentarme cuando termine la Biblioteca de Escritoras Colombianas y cuando termine baje un poco la marea de la promoción de los abismos, que en realidad ya está bajando un poco, sentarme a mirar estos cuentos, a verlos, a ver si tengo un libro, hablar con mis editores, vamos a ver, ese puede ser. Y pues el otro proyecto del que vengo trabajando, que si no quiero hablar mucho de eso porque está muy todavía en libretas. Ok, Uh-huh. perfecto. Bueno, para quienes nos acompañaron, estuvimos conversando con Pilar Quintana, escritora colombiana. Recuerden que en la Librería Internacional pueden conseguir Caperucita se come al lobo, una magnífica colección de cuentos, La perra, y por supuesto Los abismos, ganadora del premio Alfaguara de novela 2021. 3 libros espectaculares. Ya sabemos que hay uno que no se va a reeditar y no vamos a poder leer, salvo los que tengamos esa primera edición ahí en las cajas de colección. Habrá que ver más adelante si salen las otras. Y bueno, los próximos proyectos
de Pilar vamos a estar súper anuentes. Pilar, yo te agradezco muchísimo el tiempo, sé que estás con mil cosas, pero bueno, te agradezco mucho que ya has sacado el rato para conversar con nosotros, para que nos acerquemos un poco más a tu obra. Ya bastantes personas la leímos acá, la disfrutamos, la conversamos, y esperamos pues en algún momento cuando todo esto baje y mejore, ojalá tenerte en algún momento firmando libros presencialmente aquí en Costa Rica. No perdamos la fe. Pero bueno, te agradezco de verdad mucho el espacio y el tiempo para conversar un poco sobre tu obra y sobre los abismos. Ay, muchas gracias a vos, un abrazo, qué gran conversación. Gracias, Pilar. Y bueno, a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias y nos seguimos viendo en Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Hasta luego. Chao.